pastor. La bondad y la justicia a mi lado están, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, que yendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir
pedir junto a mi Dios dulce oración. Este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en las celestes Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día. Es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi
plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantan, y en el aire lo rezarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Pero antes, si les parece, le damos oportunidad a los heraldos del Rey. ¿Qué piensan? Ellos nos van a traer una canción que nos va a proyectar al cielo. Se titula La Redención. Los heraldos del Rey. Hace años escuché que Jesús volverá a hacerte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo
Atención, la vista levanta. La redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa algún día por sus hijos volverá, si confiar pronto nuestro rey vendrá, con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta. La redención, muy cerca ya está. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas en el santuario, me une más a Él
estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el Amén. Tengan un feliz sábado, apreciados amigos, hermanos. Realmente es una alegría cada sábado poder reunirnos, poder estudiar un poco más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a terminar el estudio respecto al día de la expiación. Y para poder empezar, para tener la bendición de Dios y poder entender lo que Él nos quiere expresar a través de su palabra, vamos a elevar una palabra de oración. Oremos. Señor, en esta mañana te agradecemos porque tú durante toda la semana nos ayudas, nos cuidas, nos proteges y también en todas las dificultades, Señor, que son retos que tenemos en nuestra vida, tú estás presente. Queremos ahora pedir tu bendición para que podamos aprender más de tu palabra y ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros pueda, Señor, quedarse, grabarse en nuestro corazón y también poder a aquellos que aún no te conocen entregar el mensaje, mostrar que tú nos has dejado tu palabra, que tú tienes la verdad y que a través de Cristo podemos obtener el perdón. Acompáñanos ahora, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, es una alegría estar con ustedes. Para tener una mejor para que puedan percibir mejor el audio, voy a colocar los audífonos. Y ahora sí, de esta manera vamos a empezar. Bueno, hasta el sábado pasado habíamos estudiado el funcionamiento del santuario. ¿Cuáles eran los ritos que se llevaban diariamente en el santuario? ¿Cómo es que el pecador recibía perdón? A través de ese símbolo, a través de ese cordero que era sacrificado,
que representaba a aquel Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que algún día iba a morir por los pecados de toda la humanidad. También habíamos visto que una vez al año se llevaba a cabo una ceremonia especial. Y ese día era el día del Yom Kippur, en el cual el pueblo se reunía alrededor del santuario y el sumo sacerdote llevaba a cabo todo un ritual con el objetivo de purificar el santuario. Y la pregunta es si en realidad el santuario estaba contaminado. Bueno, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque diariamente todos los pecadores, cuando reconocían su pecado, llevaban una ofrenda por el pecado al altar. Entonces, en el altar, junto al altar, ellos degollaban al cordero o al animal que habían llevado. Siempre la ofrenda era un animal limpio, de acuerdo a lo que Dios había especificado. Dios había dado una lista de animales limpios y animales inmundos o animales impuros. Todos los sacrificios eran llevados a cabo con animales limpios. Los pueblos paganos, en sus sacrificios que realizaban, ellos sacrificaban animales impuros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenía que ser un animal limpio, puro? Porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, a Cristo. Y Cristo era Dios, se hizo hombre, pero vivió una vida sin pecado. Y ese Cordero que moría, que también tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, porque simbolizaba que así como ese Cordero moría, Cristo algún día iba a venir y luego de haber llevado una vida pura y santa, Él iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Entonces, iba a cargar sobre sí nuestra culpa. Y de esa manera íbamos nosotros a obtener el perdón. Entonces, en ese sacrificio diario, ¿qué pasaba? Que las personas venían a ofrecer el animal que habían elegido y antes de que sea sacrificado el cordero, por ejemplo, el sacerdote ponía las manos encima del pecador y el pecador ponía las manos encima de la cabeza del animal que era sacrificado, que iba a ser sacrificado por el pecado. Entonces, de esa manera, el pecador, una vez que confesaba su pecado y colocaba las manos encima de la cabeza de la víctima, de ese animal que no tenía culpa de nada, entonces transfería sus pecados al animal. Luego el cordero era degollado por el mismo pecador. Y la sangre, ya hemos estudiado eso, que la sangre se recibía en un tazón y esa sangre era rociada en las paredes del altar. Es decir, simbólicamente, la sangre tenía los pecados del pecador que ya en ese momento era perdonado, porque la transferencia del pecado se hacía al cordero. Y la sangre de ese cordero se rociaba sobre las paredes del altar. Y de esa manera el pecado era transferido al altar. ¿Eso qué significaba? Que el altar estaba contaminado de pecado. ¿Qué más? El sacerdote, el sumo sacerdote, cuando pecaba también ofrecía un becerro y esa sangre ya no era rociada sobre el altar, sino que era llevada dentro del velo. O sea,
había una puerta para entrar al lugar santo y luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, delante del velo era que se rociaba esa sangre. Entonces, todos los días venían los pecadores trayendo su ofrenda por el pecado, aparte de otras muchas ofrendas que también ya hemos estudiado sobre eso. Y de esa forma, el pecado era transferido al altar del sacrificio y también al velo. En el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era asperjada la sangre. El sumo sacerdote lo que hacía era rociar sobre ese velo. Y también los pecados que estaban en la sangre, simbólicamente estamos hablando, ¿no? Entonces, esos pecados que estaban en la sangre contaminaban el santuario. Entonces, todos los días ocurría ese proceso. Esos ritos ocurrían continuamente. Desde que amanecía hasta que anochecía, los pecadores venían trayendo sus ofrendas por el pecado y otros tipos de ofrendas también para recibir el perdón. Pero, ¿qué pasaba? Que el santuario, así como el altar, estaban contaminados por el pecado. Entonces, en el día de la expiación, en ese día, lo que ocurría era de que esos pecados que estaban contaminando el santuario, que habían sido transferidos al santuario, en ese día eran limpiados. El santuario quedaba sin mancha de pecado. Entonces, es por ese motivo que se realizaba una vez al año el día de la expiación. Pero la pregunta es, si el pecador, cuando traía su ofrenda por el pecado, era perdonado, ¿por qué tenía que adicionalmente haber un día de expiación si los pecadores ya estaban limpios? Si el pecador ya había confesado su pecado. La respuesta es que los pecados habían sido perdonados, pero estaban ahí en el santuario. Entonces, en realidad, el pecado no había sido erradicado totalmente. Y lo cierto es que muchas veces los pecadores se arrepienten, pero después de un tiempo cambian de opinión. Cambian de opinión. ¿Por qué? Porque vuelven a cometer los mismos pecados. Entonces, el perdón es dado al pecador, pero quedaba registrado en el santuario. El perdón en realidad requiere que el pecador se arrepienta y que cambie de vida. Yo no puedo arrepentirme, como muchas veces escuchamos, ¿no? Que a veces esto existe en nuestro mundo y se habla mucho del maltrato a la mujer. Y probablemente hemos visto alguna vez que alguna persona, algún esposo, maltrata físicamente a su esposa y se arrepiente y la esposa lo perdona, le cree. Pero después vuelve a hacer lo mismo. O también hemos escuchado y probablemente tenemos conocimiento de personas que cometen adulterio, se arrepienten, la esposa los perdona, prometen que nunca más lo van a hacer y luego de cierto tiempo otra vez lo hacen. Entonces, el cambio en la vida no se ha efectuado. Probablemente se haya hecho algún intento,
pero no ha habido esa conexión con la fuente que nos da ese poder para vencer el pecado. ¿A qué me refiero? Me refiero a Cristo. Entonces, cuando estamos conectados con Cristo diariamente, todo eso queda en el pasado y ya no volvemos a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque estamos continuamente en comunión con Dios. Entonces, el perdón no solamente es suficiente para que el pecador sea libre del pecado, sino que tiene que haber un cambio, una decisión en la vida. O sea, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Una vez que tenemos el arrepentimiento genuino, Dios nos perdona, pero eso no basta. ¿No basta en qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que tomar la firme decisión de que no vamos a cometer ese pecado. Y no solamente basta esa decisión, sino que tenemos que estar en comunión con Cristo. Porque Él es el único que nos da la fuerza para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Por más que yo tenga la mejor decisión, tome la mejor decisión o tenga la mejor voluntad de hacerlo, pero si yo no me comunico con Dios diariamente, lo que va a pasar es que esa naturaleza pecaminosa que yo tengo, en algún momento me va a traicionar. Y nuevamente, cuando se presente la tentación, voy a caer. Entonces, el perdón requiere arrepentimiento y un cambio de vida. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Voy a compartir la diapositiva que tengo en este momento. A ver. La diapositiva es respecto a qué es lo que dice la Biblia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a lo que en este momento estamos conversando? ¿Ya? Entonces, bueno, un poquito de paciencia porque ustedes saben que la tecnología a veces, por más que conozcamos, a veces nos juega una mala pasada. ¿Ya? Pero a ver, vamos a ver si funciona con esto. Parece que sí. Ya, ahí está. Ezequiel 18:24. Fíjense. Mas si el justo, ¿quién es el justo? La persona que ha recibido el perdón, que se arrepintió de verdad, confesó su pecado y fue perdonado. Ese es el justo. ¿Ya? Entonces, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, o sea, si esa persona que era justa comete un pecado e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, y aquí el profeta Ezequiel se pregunta, ¿vivirá él? Él ha vivido justamente durante cierto tiempo, pero llega un momento en que comete maldad. Y el pecado para Dios es abominación. Entonces la pregunta es, ¿vivirá él? Y la respuesta es, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. O sea que yo puedo haberme arrepentido, puedo de verdad haberme arrepentido, Dios me perdona, me perdonó, pero si yo después regreso a la situación anterior al perdón, después de haber sido justo, ¿qué es lo que dice Dios? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó,
y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que toda la vida de justicia no es suficiente. Lo que Dios nos pide es que nos mantengamos junto a Él y Él nos va a dar el poder para vencer la tentación. Y ahora miren la figura contraria. Vamos a ver también Ezequiel en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo 18. Mas el impío, ¿quién es el impío? El que no comete pecado, no le importa si ofende o no ofende a Dios, pero si en algún momento el impío se aparta de todos los pecados que hizo y guarda todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea que yo también, a la inversa, yo puedo haber tenido una vida llena de pecado, pero en algún momento yo abro mis ojos, miro al cielo y veo que Dios es misericordioso y que Dios me recibe como soy, si me arrepiento de verdad, me perdona y me acepta. Entonces, todas las transgresiones que cometí, Dios no se va a acordar. Es decir, ¿qué significa eso? Que van a ser borradas y yo voy a tener vida. En su justicia que hizo, vivirá. Entonces, vemos cómo funciona el perdón de Dios. En resumen, tenemos una vida justa, pero si en algún momento yo decido apartarme, porque Dios nos da el libre albedrío, desde el momento que creó al hombre, desde antes de crear al ser humano, Dios lo creó, o sea, Dios planificó crearlo dándole libre albedrío. En realidad, todos los seres del universo, los ángeles y los demás seres de los mundos no caídos, tienen libre albedrío. Dios les dio el libre albedrío. Por eso es que en algún momento Satanás, haciendo mal uso de su libre albedrío, decidió rebelarse contra Dios y decidió mostrar al universo, de acuerdo a su criterio, que Dios era injusto, que las leyes de Dios eran injustas y que no debería haber una ley, sino que cada ser debería, de acuerdo a su criterio, tomar sus propias decisiones. Entonces, por ese motivo, porque Dios creó a todos los seres en el universo con libre albedrío, por ese motivo es que existe el pecado. Satanás, haciendo mal uso de ese libre albedrío, se rebeló y pecó. Y a pesar de que Dios le dio una oportunidad, él no quiso arrepentirse. Por eso fue echado del cielo. Vino a esta tierra y el hombre, miren, ahora para nosotros es más difícil pecar que para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva solamente tenían una forma de ser tentados y no había otra. Dios, cuando los creó, los puso en el huerto del Edén y les dio el árbol de la vida para que comieran y tuvieran vida, su vida se prolongara, y cada vez que comieran iban a continuar teniendo vida. Y si lo seguían haciendo así, iban a tener eternamente vida. Pero también les puso, si Dios les da el libre albedrío, entonces les puso un único árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, ese árbol no deben tocarlo. Bueno, realmente les dijo, no deben de comer de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la única forma de tentar a Adán y Eva, que tenía Satanás, era cuando Adán y Eva estaban cerca al árbol. Cuando estaban en cualquier otro lugar del Edén, Satanás no podía tentarlos. No había forma de tentarlos. Esa era la única forma. Y Eva se acercó al árbol
Y ya sabemos todo lo que pasó. Ya, entonces, una vez que el hombre peca, me refiero al hombre y a la mujer, primero pecó Eva y después Adán vio que su mujer había comido, había caído, había sido engañada, pero él no fue engañado. Él decidió seguir el mismo camino que su esposa. Y después de eso, el hombre se escondió. Se escondieron en el huerto del Edén. Y Dios, que generalmente se paseaba y conversaba con ellos, empezó a llamar a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y al rato Adán sale con Eva y le dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó que existe el miedo? Y ahí Adán y Eva tuvieron que confesar lo que habían hecho. Y en ese momento, la Biblia no lo dice explícitamente, pero es obvio que cuando Dios le da abrigos de pieles a Adán y Eva, era porque había muerto un animal. Como se había instaurado el primer sacrificio. En ese momento, el hombre tenía que morir, porque había pecado, y todo aquel que comete pecado es digno de muerte. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación ya estaba definido. Se reunieron Dios el Padre, Dios el Hijo, Cristo y el Espíritu Santo, y dijeron, si el hombre cae, vamos a salvarlo. Y Cristo iba a morir. El hombre cayó y en ese momento Adán y Eva vieron la consecuencia de su pecado. Y a partir de ese momento, con el sacrificio probablemente de 2 corderos, entonces, ¿y por qué digo probablemente? Porque en el santuario, si ustedes se acuerdan, cada pecador traía su propia ofrenda. No había una ofrenda por varios. U otra persona no podía llevar la ofrenda porque el familiar no podía o porque el amigo no podía, entonces yo voy y llevo mi ofrenda representando a mi familiar o a mi amigo. Eso no existía. Cada persona tenía que llevar su ofrenda y colocar personalmente las manos sobre la cabeza del cordero. Eso era lo que ocurría. Y por eso digo de que cuando el hombre pecó, la Biblia no lo dice, pero cuando el hombre pecó, lo que podemos deducir es que Adán ofreció un cordero y Eva también ofreció un cordero. Entonces, con esas pieles, Dios vistió a Adán y Eva porque estaban desnudos. Se habían hecho se habían protegido con unas hojas de higuera. Entonces, a partir de allí, de ese momento, se instaura los sacrificios, simbolizando que algún día en el futuro iba a nacer de una mujer, iba a nacer el Salvador del mundo. Y a partir de ahí, desde Eva, todas las mujeres que creían en Dios esperaban que su hijo sea el Mesías. Desde Eva. Entonces, tenían la esperanza de que nazca el Mesías. Entonces, regresando al servicio anual de expiación, al Yom Kippur. En resumen, si un pecador en algún momento de su vida se arrepiente, Dios lo considera como justo. Entonces, resulta
resulta que cada año se hacía conmemoración de los pecados de ese año en el día de la expiación. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 10:3 que en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, haciendo referencia al día de la expiación. Y en Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y nuevamente la pregunta, pero si ya el pecador había traído su ofrenda por el pecado y ya había sido perdonado, ¿por qué ese día, dice en Levítico, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová? Lo que pasa es que los pecados, como hemos visto, quedaban registrados en el altar del sacrificio y dentro del santuario. Entonces, el pecado no había sido erradicado totalmente, sino que seguía en el santuario. El santuario estaba contaminado por el pecado del pueblo. Entonces, ¿esto qué significado tiene? Bueno, en Hebreos y también en Apocalipsis y en Daniel, así como ese día, también al día de la expiación se le llamaba el día del juicio. Entonces, así habrá un juicio que Dios va a llevar a cabo a toda la humanidad. Y vamos a ver Apocalipsis 20:12. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 20:12? Ya, entonces, Apocalipsis 20:12 nos dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Un muerto puede estar de pie delante de Dios? Ya, este estudio lo hemos llevado hace más o menos 2 meses, pero igual vamos a comentarlo. Dice, primero vamos a leer todo el versículo, Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ante Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que a pesar de que nos hayamos arrepentido y Dios nos ha perdonado, los pecados quedan registrados en los libros, pero están perdonados. O sea, en el registro está escrito el pecado, pero también está escrito el perdón. ¿Y qué significa que los muertos están de pie ante Dios? Como en un juicio, ¿no? Cuando no está la persona presente, pero están los registros. Entonces es como si estuviera presente y en base a los registros es que se lleva a cabo el juicio. Entonces en este caso también, las personas están muertas, simbólicamente están de pie ante Dios, pero literalmente no, porque están muertos. Entonces, ¿qué pasa? Los libros son abiertos. Y luego al final dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que el juicio, el perdón es por fe. Cristo nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. No hay ningún requisito para que Dios nos perdone. Bueno, el único es que el arrepentimiento sea voluntario, no sea sincero, y Dios nos va a perdonar. Pero finalmente seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros.
Entonces, de esa forma, es como algún día seremos juzgados. Y ese juicio está simbolizado en el santuario a través del día de la expiación, así como en el día de la expiación o día del juicio se llevaba a cabo el perdón final y se erradicaba el pecado. De igual manera, cuando Dios termine su juicio, ¿qué es lo que va a pasar? El pecado va a ser erradicado de este mundo. ¿Y qué más? Ya hemos dicho que en el santuario los registros de los pecados no se llevaban en libros, no existían libros en ese tiempo. ¿Ya? Pero ¿cómo es que se llevaba el registro? Bueno, simbólicamente a través de la sangre que se rociaba en el altar y que se rociaba en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, en ese día de la expiación, lo primero que hacía el sumo sacerdote, luego de terminar el servicio matutino de ese día, sabemos que el servicio matutino era a las 9 de la mañana. Cada día habían 2 servicios. A los dos servicios y a todo lo que se llevaba a cabo en el santuario diariamente se le llamaba el servicio diario. Pero existía en la mañana, a las 9 de la mañana, un sacrificio y a las 3 de la tarde otro sacrificio. Luego, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, luego de haber terminado el servicio de la mañana, ese sacrificio que se ofrecía a las 9 de la mañana, terminaba y en ese momento empezaba los servicios relacionados al día de la expiación. ¿Qué era lo primero que hacía Aarón? Que era el sumo sacerdote. Lo primero que hacía era ofrecer en sacrificio un becerro, por él mismo y por su familia. Entonces, la sangre de ese becerro era llevada al lugar santísimo, el día de la expiación, y era rociada sobre el propiciatorio y sobre el lado lateral del arca del pacto. Entonces, de esa manera, cuando Aarón salía del lugar santísimo y luego del lugar santo, salía al atrio, Aarón representaba a Cristo. Siempre representaba a Cristo, pero en ese momento, en mayor medida, ¿por qué? Porque ya su pecado había sido transferido, había sido quitado de él. Entonces él estaba sin ningún pecado, sin mancha. De igual manera como Cristo se ofreció por nosotros. Cristo fue una persona como nosotros, pero vivió en este mundo sin pecado, sin mancha. Entonces, en ese momento el sacerdote era una imagen de Cristo, porque era sin pecado. Entonces luego, fíjense, ya se había llevado a cabo la selección, había 2 machos cabríos, aparte del becerro, que se presentaban. Uno era elegido para la expiación y representaba a Cristo, y el otro era elegido para representar a Azazel, a Satanás. Entonces, el sumo sacerdote salía del lugar santo y ofrecía el sacrificio de ese macho cabrío que representaba a Cristo. Una vez que ofrecía ese sacrificio, la sangre de ese macho cabrío que representaba a Cristo era llevada adentro del lugar santísimo y era rociado en primer lugar sobre el arca,
sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, sobre el velo y luego también sobre el lugar santo. Y luego sobre el altar. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que los pecados día a día habían quedado registrados en el altar, en el lugar santo, en el velo, y también cuando Aarón entró al lugar santísimo para llevar la sangre del becerro que lo representaba a él y a su familia, también había quedado en el propiciatorio, en el arca del pacto. Entonces, con esta sangre, que es la sangre que simboliza a la sangre de aquel que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, o sea, Cristo, se limpiaba los pecados. Entonces, de esa manera, el santuario era purificado. Entonces, el santuario ya no cargaba ese pecado de todos los días que durante el año habían llevado los pecadores. Entonces, ese sumo sacerdote, que luego de haber salido de haber ofrecido la ofrenda y rociado la sangre por sí mismo y por su familia, que era sin mancha, representaba a Cristo, y luego sacrificaba el macho cabrío, que también representaba a Cristo, y esa sangre de ese macho cabrío limpiaba el santuario. Entonces, Cristo, así como había ofrendas de olor fragante, Cristo se ofreció por nosotros y fue una ofrenda de olor fragante para Dios. ¿Por qué eran llamadas ofrendas de olor fragante? Porque esas ofrendas, normalmente, esas ofrendas no eran ofrendas por el pecado, sino eran ofrendas voluntarias que el pueblo traía diariamente en función a lo que les decía su corazón. Entonces eran agradables a Dios. Cuando Cristo se ofreció, Él era un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Entonces ese sacrificio fue de olor fragante para Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios 5:2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:2 y vamos a leer. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que para Dios el Padre, la ofrenda que presentó Cristo, que fue su propio cuerpo, fue una ofrenda de olor fragante. Dios aceptó esa ofrenda. Y fíjense, y Él, o sea, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que vive en la tierra. Pero eso no significa que todos van a ser perdonados, porque el perdón se ofrece a toda la humanidad, pero el pecador tiene que arrepentirse. Si yo no me arrepiento de lo mal que hago, yo no puedo recibir el perdón. Entonces, a pesar que esa puerta está abierta, actualmente está abierta para toda la humanidad y siempre lo estuvo, entonces yo tengo que decir entrar por la puerta. Si no entro por la puerta que Dios me da, yo no puedo recibir el perdón, porque el arrepentimiento y la decisión la tengo que tomar yo. El arrepentimiento no es un sentimiento, no es que, uy, me siento mal. También, claro, cuando uno comete pecado, se siente mal.
Pero sobre eso viene la decisión. Yo puedo sentirme mal, pasa el tiempo y nuevamente cometo lo mismo, otra vez me siento mal, pero cada vez ese sentimiento disminuye. ¿Por qué? Porque estoy aplacando mi conciencia, estoy silenciando la conciencia, que Dios me habla al corazón. Finalmente, sigo cometiendo lo mismo y no siento nada. No siento nada. ¿Por qué? Porque ya rechacé a esa voz de Dios, y la voz de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, el perdón se ofrece a todos. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y recibiendo el perdón. Entonces, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, es quien se ofrece en sacrificio por nuestros pecados. Aquel sacrificio que nosotros debimos haber pagado, Él ya lo pagó. Y lo pagó por todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decidir, arrepentirnos y cambiar de vida. ¿No? En el mundo cristiano, mucho se habla de que solamente necesitas arrepentirte y Dios te va a perdonar. Hasta ahí es lo que dice la Biblia. Pero después nosotros hemos visto de que tiene que haber un cambio. Si yo no cambio, entonces pierdo la salvación. O sea, no existe aquel concepto que dice que una vez salvo, ya para siempre estoy salvo, ya no me preocupo de nada. Eso es falso. Y tengo que decirlo aún más claramente. Ese es un concepto satánico. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacerte creer eso. ¿Para qué? Para que finalmente no te salves. El objetivo de Satanás es que la mayor cantidad de personas perezcan con él cuando se lleve a cabo ese juicio final y Dios a cada uno le dé su retribución de acuerdo a la vida que llevó cada uno. Entonces, no es bíblico el concepto de que una vez salvo, yo ya estoy salvo y no tengo de qué preocuparme. ¿Ya? Eso debe quedar muy claro, porque ahora en este tiempo, desde hace muchos siglos, bueno, básicamente a partir de la Reforma, muchos han tomado el concepto de la justificación por la fe, ¿sí? Cristo me justifica porque yo tengo fe en Él, pero yo me arrepiento, Dios me salva y ya me salvó eternamente. Eso no está en ningún lugar de la Biblia. Entonces, habíamos dicho que los registros de los pecados que eran transferidos al altar, al lugar santo y al lugar santísimo, eran limpiados por la sangre de aquel macho cabrío que representaba a Cristo. Y ese registro quedaba borrado totalmente porque esa sangre de ese macho cabrío había limpiado y había hecho expiación, una expiación final por todos los pecados. Nuevamente vamos a mostrar, porque considero que es importante. Nuevamente vamos a mostrar el versículo que está en Apocalipsis. Entonces fíjense, en ese juicio, ¿qué va a pasar? Van a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, según la decisión que yo tomé. Yo decido arrepentirme, pero no basta. Tengo que decidir cambiar de vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurarme a su imagen. Dios no quiere que yo siga siendo lo que era antes, sino que
Dios quiere restaurarnos a su imagen. Y vamos a ver cómo era ese proceso de limpiar los pecados del santuario. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hasta aquí hemos llegado en la explicación, ¿no? Que el macho cabrío elegido que representaba a Cristo que algún día iba a morir, moría y esa sangre era llevada adentro del lugar santísimo y limpiaba el pecado. También el lugar santo limpiaba el pecado. También se rociaba en el altar del sacrificio y limpiaba el pecado registrado en el altar. ¿Qué pasaba luego? Y fíjense, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, lo que se expiaba finalmente era el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Acá no se menciona expiación de las personas en sí. ¿Por qué? Porque ya habían sido perdonadas. Expiación significa perdón. Entonces, ya habían sido perdonadas. Entonces, pero los pecados habían manchado el santuario. Entonces, se expiaba el santuario, se borraba ese pecado. ¿Y qué se hacía? Se traía al macho cabrío vivo. A ese macho cabrío que representaba a Azazel, que estaba vivo, se lo traía después de que ya terminó la expiación. O sea, el macho cabrío que estaba vivo no hacía expiación por nada. Nuevamente leamos, esto es importante. Versículo 20 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, la expiación ya había terminado. ¿Y por qué lo recalco? Porque también en el mundo cristiano, gran parte del mundo cristiano, objeta de que el creer que existe un macho cabrío que va a expiar simbólicamente, porque este macho cabrío representa a Satanás. Algún día, Satanás, que está representado en ese macho cabrío vivo, en Satanás se va a cumplir lo que se hacía en el santuario terrenal, bueno, a partir de este momento, ¿no? Y en el mundo cristiano se dice de que cómo es posible de que Satanás haga expiación por nuestros pecados, si quien expía los pecados es Cristo. Pero no, Satanás no expía ningún pecado. Miren la consecuencia. Traían al macho cabrío vivo y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Es decir, esos pecados que habían quedado en el santuario y que estaban contaminando el santuario, una vez que ya había terminado la expiación, esos pecados se colocaban sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Confesará todas las iniquidades, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, a ese macho cabrío vivo no se lo mataba, se lo desterraba. Había una persona, normalmente un atleta, que tenía las condiciones para llevarlo al desierto. Y aquel macho cabrío, miren lo que dice, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Es decir, todos aquellos pecados que habían sido confesados y perdonados, ahora este macho cabrío los llevaba sobre sí. No para expiación, porque la expiación ya había terminado. El pueblo ya estaba limpio, Cristo había muerto por ellos, simbólicamente a través del macho cabrío que había sido sacrificado.
Y luego, aquel macho cabrío que iba a llevar sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, iba a ser dejado en el desierto. Y esto exactamente es lo que se va a cumplir con Satanás. Después que Cristo venga, esto también lo hemos estudiado. Fíjense que toda la Biblia está interconectada. Después que Cristo venga y nos lleve al cielo, en el cielo vamos a estar 1000 años. Y durante esos 1000 años, Satanás se va a quedar en esta tierra que va a estar desolada, va a estar deshabitada, va a estar totalmente destruida. Él va a estar en el desierto de esta tierra durante 1000 años. Y después del milenio, los que hayamos ido al cielo, vendremos otra vez con Cristo. Y Satanás va a recibir su paga. Así como ese macho cabrío vivo que era desterrado, pues en algún momento iba a morir, porque lo llevaban a un lugar lejano, en el desierto, donde no había agua, no había alimento, y finalmente moría. Esa es una figura de lo que va a ocurrir con Satanás. No es que Satanás expíe los pecados, sino que la justicia de Dios finalmente se va a ejecutar en forma total. ¿Por qué? Porque ¿quién es el culpable de los pecados? En primer lugar, las personas. Pero las personas pecan porque el diablo los tienta, o sea que hay una responsabilidad compartida. Si la persona se arrepiente, ese pecado se carga a Satanás. Y Satanás tiene que hacerse responsable. Y por eso es que se dice en el versículo 21 que Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. O sea que Satanás tiene que hacerse responsable del pecado, porque Cristo no es el culpable. Cristo murió por nosotros para que nosotros no muriéramos, pero cuando nos dio el perdón, ese pecado quedó registrado, pero quedó registrado para que finalmente Satanás se haga cargo, reciba la paga por ese pecado que fue cometido por las personas, esos pecados que fueron cometidos por las personas, pero se arrepintieron. Y finalmente Satanás va a pagar, porque Dios es justo. La justicia de Dios será plena y total y se erradicará finalmente al pecado. El pecado a partir de ese momento ya no existirá más en el universo. Y es por ese motivo que el macho cabrío cargaba con el pecado. No porque iba a hacer expiación, sino porque tenía que recibir la paga del pecado, que es la muerte, simbolizando a Satanás. Satanás algún día recibirá la paga del pecado en el infierno cuando Cristo venga a esta tierra por tercera vez, porque la primera vez sabemos que ya vino como un niño, la segunda vez va a venir en forma visible y todo ojo lo va a ver. Seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con Cristo en el aire. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No, Cristo no va a morar en esta tierra cuando venga por segunda vez. Es falso el concepto que dice que Cristo va a venir y aquí va a instaurar un reino de paz cuando venga por segunda vez. Eso en ningún lugar de la Biblia lo dice. Entonces,
seremos arrebatados en el aire y seremos llevados al cielo y moraremos con Cristo 1000 años. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 20. Y luego vendremos y allí se dará la paga final a Satanás y a todos aquellos que no se arrepintieron. Y finalmente arderán en el lago de fuego y azufre. Ese es el infierno. ¿Y cuánto tiempo arderá ese lago de fuego y azufre? Hasta que se consuma. No es un fuego literal eterno. Es un fuego literal, sí, pero no es eterno. Entonces, de esa manera, finalmente se erradicará el pecado. Y al finalizar el día de la expiación, todo el pueblo quedaba con una gran satisfacción de haber sido perdonado completamente. El pueblo estaba, a partir de ese momento, estaba perdonado totalmente y sentían una gran alegría, una felicidad extrema, porque ya toda esa carga de sus pecados había sido eliminada completamente. Y algún día así pasará con nosotros. Todos nuestros pecados que han sido registrados serán eliminados completamente. Satanás se hará cargo de esos pecados y reinaremos con Cristo eternamente. Ahora cada uno debe tomar su decisión. El arrepentimiento es una decisión. Es el ejercicio de la voluntad, que no solo transforma a la persona a través de Cristo. Cuando Cristo te da el perdón, te quiere transformar, pero tienes que decidir seguirlo. Dios te perdona. Si tu arrepentimiento es sincero, Dios te va a perdonar. Pero Él quiere restaurarte a la medida de Él. Quiere restaurar al ser humano al estado inicial, como tenía Adán antes de haber pecado. Ese es el objetivo que tiene Dios para nosotros. Y ese es mi deseo y oración esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú a través de tu palabra nos muestras cómo es el proceso de la salvación. Nos muestras que nuestra decisión de acercarnos a ti y arrepentirnos va a recibir el perdón. Ese perdón que solamente se puede obtener a través de Cristo. Señor, te pedimos que toques nuestros corazones durante este día, durante esta semana, y que podamos aprender más de ti. Danos tu amor, tu bondad, y Señor, quédate con nosotros. Queremos estar siempre contigo hasta aquel día en que personalmente podamos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, y te pedimos ahora que te quedes con nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Y es una alegría saber que finalmente el pecado acabará. Este mundo, tal como es ahora, va a terminar y Dios va a instaurar un mundo nuevo. Deseo que esta semana Dios los bendiga, Dios los acompañe, y nuevamente los esperamos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener un espacio de música cristiana hasta las 11, y a las 11 vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Que Dios los bendiga.